entrega de trabajos prácticos, ¿sí? Así que bueno, también importante cuando les avisemos de que arrancamos con las clases prácticas, por lo menos si no pueden asistir por cualquier razón, traten de preguntarle al compañero que haya tomado apuntes para informarse de cómo va a ser la modalidad de las prácticas, ¿sí? En cuanto a la teoría, tenemos una matrícula bastante alta que estaba viendo ayer, entonces nos queda chica el aula asignada, en principio era el aula 14, ¿sí? Así que bueno, se complica un poco para la parte teórica, entonces por ahí lo que se me ocurría era hacer que la parte teórica sea virtual, ya tenemos los videos, asincrónica, porque también es un tema el asunto de internet. No sé qué anda pasando, bueno, por estos días con mi servicio de internet, yo tengo internet por aire y estoy teniendo cortes muy seguido, entonces por ahí para hacer una clase virtual sincrónica se complica por esto de que se corta, que hay que seguir grabando. Entonces, bueno, aprovechando las clases que ya tengo, que son asincrónicas, que están los videos disponibles, arrancaríamos de esta manera la materia, ¿sí? En el momento que sea necesario una clase presencial y en vista del número de alumnos que tengamos, si logramos acomodar el aula o ver realmente ahora que arranquemos con la práctica cuál es el número real de asistentes, bueno, ahí ya les vamos a avisar si cambia la modalidad a presencial o si haríamos un encuentro presencial y quizás dividimos el grupo en dos partes, ¿sí? En caso de que, como les decía, se requiera, ¿sí? Por ahí hay algún tema que es más fácil explicarlo de manera presencial que virtual, entonces podemos quizás informarles a través del grupo de Facebook de la materia que, bueno, la clase va a ser presencial, ¿sí? En principio, que sepan que las teorías van a ser virtuales, asincrónicas, se les va a ir habilitando semana a semana cada módulo de la materia. Yo en el transcurso de estos días voy a estar terminando de armar el cronograma con los temas para que también ustedes estén informados respecto a los parciales, ¿sí? La parte práctica sí es presencial. Vamos a ver en esta clase, como les decía, la primera clase que tengamos de práctica, cuál es el número real de alumnos asistentes que estén realmente en condiciones de cursar la materia. Y en base a eso, bueno, a ver si dividimos en comisiones, si pueden caber todos en el aula o no, y a partir de ahí poder planificar bien las clases prácticas, que esas sí tienen que ser presenciales, porque necesitamos que haya más interacción con el docente, más observación también por parte del docente para que vea cómo es el avance de ustedes en el aprendizaje y en la aplicación de los conceptos teóricos hacia la práctica, ¿sí? La materia no es difícil, pero sí requiere constancia, que semana a semana ustedes vayan avanzando con la teoría, que es el contenido que les va a servir para desarrollar los prácticos, y con la práctica para que no se les junte todo hacia el final de la materia. Ahí el profe de práctica también les va a explicar, bueno, cómo es la modalidad de entrega de trabajos prácticos, que justamente es la intención de que al tener que hacer la presentación de trabajos prácticos, ustedes no dejen que se les amontone todo hasta el día del parcial, ¿sí? Así que bueno, vamos con los requisitos para cursar la materia. El primer punto es tener regularizadas o aprobadas las materias correlativas, ¿sí? Ya cada uno tiene su plan de estudio, conoce el plan de estudio de su carrera. Si no lo tienen, está disponible en la página web de la facultad para descargarlo, revisar si están en condiciones de cursar la materia, ¿sí? El segundo punto, tienen que estar inscritos en el sistema Ciu Guaraní, ¿sí? Ahí también, si no se pueden inscribir si no tienen la correlativa. O si tienen algún otro problema que deberán solucionar con departamento de alumnos. Y como tercer punto es estar matriculado en el aula virtual. La matriculación va a estar disponible hasta el día jueves 21 de agosto. La idea es que ustedes, ahí creo que ingresó alguien, medio tarde, a ver. Por mensaje. Ok, a ver, veamos.
Sí, el tema de las consultas las vamos a dejar para el final, ¿sí? De modo que se liberen los alumnos que no tengan consulta y aquellos que tengan alguna cuestión particular ya les respondo a todos. Así no nos demoramos mucho con el tema de las condiciones. Profe. Sí, se le cayó muy seguro. Profe, está silenciada cualquier cosa. Pero qué cosa, estaba hablando sola. Bueno, les decía que bueno, que se me cortó, que no sé si llegaron a escucharme, que les explicaba que el tema de las consultas las vamos a ver al final de la clase, yo explico todo y después, bueno, cada uno la consulta puntual que tenga o consulta particular de cada caso, las atiendo al final, ¿sí? Cosa de que avancemos con esto, los que después no tengan consulta y se quieran liberar, ya se van a poder retirar, ¿sí? Como para no demorarlos. Bien, les decía, el tema del aula virtual, que tienen que estar matriculados con nombre y apellido completo en su perfil de usuario, tal cual como figura en el sistema Ciu Guaraní, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo cuando descargo las notas de algunas actividades que ustedes van a ir realizando en el aula, voy a buscarlos en la planilla que descargo del Ciu y no coinciden los nombres, ¿sí? O a veces pasa que no ponen nombre completo y da la casualidad que tienen el mismo nombre, el mismo apellido, pero quizá el segundo nombre distinto y es la forma de identificarlos, pero si ustedes no pusieron el nombre completo en el aula virtual, se complica a la hora de pasar las notas al Ciu, ¿sí? O a la planilla que yo voy llevando a lo largo del cuatrimestre. Entonces, por esa razón, sí les pedimos por favor que aquellos que no tengan completo en su perfil del aula virtual, ingresen al perfil, cambien el nombre y coloquen tal cual como figura en el documento, ¿sí? Sin intercambiar el orden de los nombres, sin intercambiar el orden de los apellidos, tiene que coincidir con la información que tenemos cargada en el Ciu, ¿sí? Tampoco abreviar nombres, ¿sí? ni tampoco con iniciales, entonces de esa forma se hace un poco más ágil el tema de pasar las notas al momento de armar todas las planillas, ¿sí? El aula virtual va a estar disponible para matriculación hasta el día jueves 21 de agosto, ¿sí? O sea, habría tiempo suficiente para que todos los alumnos lleguen a matricularse. Ya la semana que viene, como arrancamos con actividades, queda cerrada la matriculación. Entonces, bueno, por esa razón se da este plazo, ¿sí? Antes de que arranquemos la materia, todos tienen que estar cumpliendo las condiciones. Bien, les decía también que el Ciu, si no tienen las correlativas, no les va a permitir inscribirse, ¿sí?
Por eso está como requisito primero regularizar o tener aprobadas las materias anteriores, ¿sí? Las correlativas anteriores. Por ahí surge la pregunta, que es una pregunta de todos los años, de si pueden cursar la materia y que después les guarde la nota y que después les pase la nota en un acta de examen porque se inscriben en un turno de examen, o que les pase la nota de promoción el año que viene o lo que fuera, ¿sí? Lamentablemente, desde la cátedra de hace varios años ya se tomó la decisión de no dar lugar a este tipo de prácticas, que si bien yo entiendo que en otras materias sí por ahí se ofrece esta posibilidad, desde la cátedra, para evitar inconvenientes, decidimos no hacerlo. ¿Por qué razón? Porque el alumno cursa la materia, quizás todo un cuatrimestre, y el docente a lo mejor se compromete a guardarle la nota, pero por X razones, si el docente deja la cátedra, ese acuerdo que quedó, digamos, queda en el aire, porque no hay nada que lo respalde, no hay un reglamento que permita que se pueda hacer esa práctica. Entonces, el alumno perdió el tiempo durante todo un cuatrimestre, pero no queda ahí, porque al principio el alumno dice, no importa, yo me arriesgo a que pueda perder la nota. Y a veces el docente de buena fe acepta ese acuerdo por querer ayudarle, darle una mano al alumno, y después el docente el que termina perjudicado. Como les digo, no es una práctica que esté avalada por la facultad, entonces eso trae más problemas al docente que al alumno, porque el alumno a lo sumo perdió tiempo, pero el docente después tiene que justificar por qué razón le da lugar a esa petición, por qué se compromete a algo que no está permitido, que por algo están establecidas las correlativas, por algo está el plan de estudio y todos los reglamentos de cursada de la materia. Entonces, si bien cada materia establece sus condiciones, hay un marco general en la facultad que dentro de ese lineamiento general nosotros nos tenemos que mantener, ¿sí? Allá cada cátedra que quiera quizás cambiar su práctica o extenderse un poquitín más, pero les repito, esto es para evitar cualquier inconveniente que se pudiera presentar. O incluso, si el docente deja la materia, también esto significa dejarle un problema al docente que tome después a cargo la materia, ¿sí? Porque ahí es la palabra del alumno contra la del docente que estaba antes, que a lo mejor ni siquiera puede explicar si eso es cierto o no. Entonces es dejarle también un problema al docente que tome la materia, ¿sí? Entonces, por esa cuestión, por ahí, bueno, algunos no me conocen, algunos sí, pero creo que los que me conocen saben que yo intento mantenerme siempre dentro de los lineamientos, todas las normas que están establecidas, que es la mejor forma en la que, bueno, todos podemos quizás exigir ciertos derechos, ciertas obligaciones, tanto ustedes como alumnos, como yo como docente, ¿sí? Así que bueno, esa es la cuestión, por esa cuestión no me comprometo a guardar ninguna nota. Lamentablemente sí, comprendo, algunos alumnos no quieren perder la materia, no quieren perder un año, pero por algo están digamos, los reglamentos de la facultad, por algo hay un plan de estudio. El que no quiera perder la materia, bueno, puede después, al finalizar la correlativa, se prepara para rendir esta materia como alumno libre, que ya después les voy a explicar cómo son las condiciones en ese caso. Y digamos, eso es lo que se podría hacer a los efectos de adelantar y no tener que esperar un año al cursado de la materia. Esa es la forma que también desde la facultad se ofrece para que el alumno no se atrase, pero en ningún caso que el alumno que no esté en condiciones vaya haciendo la materia de aparte, como están sí los alumnos que sí están en condiciones, o rindiendo parciales, que se les guarde nota. Todo eso no está bajo los reglamentos o lineamientos de la facultad, ¿sí? Así que, por tanto,
Eso siempre yo lo aclaro en la primera clase. Por ahí sí, algunos que faltan, después vienen y me preguntan, la respuesta es exactamente la misma. Y prefiero ser honesta de entrada para evitarles por ahí la pérdida de tiempo, esto de cursar, porque a algunos también ha pasado que cursan igual, pensando que al final del cuatrimestre les voy a poder pasar la nota. Y lamentablemente, si ustedes al momento de comenzar el cursado de la materia no tienen las correlativas, después cuando terminemos la materia, por más que hayan promocionado o rendido como alumnos libres la materia correlativa durante este plazo, hasta antes de finalizar el cursado del 2025, tampoco les voy a poder pasar, porque el sistema hace el control y se supone que ustedes, para empezar a cursar la materia y para que yo les pueda pasar la nota como alumnos promocionales, ustedes al día de hoy, 18 de agosto, ya tienen que tener aprobada la materia anterior. ¿Sí? Es más, el cuatrimestre arrancaba la semana pasada, ¿sí? O sea, en el último turno de examen, hasta antes del lunes 11, ustedes tenían que tener aprobada. Todo lo que aprueben después del inicio del cuatrimestre, lamentablemente no les va a permitir que ustedes figuren en el SIU para que yo les pase una nota de promo o una nota de alumno regular, ¿sí? Así que bueno, por ese lado tampoco es posible, o sea, sepan que por más voluntad que quizás haya y si ustedes rinden en estos turnos o algo, no se les va a poder pasar la nota. En el sistema directamente no se me habilita el nombre de ustedes para pasarles la nota de promoción. Entonces caemos en eso de que yo debería guardarles la nota de promo para algún momento en que ustedes estén en condiciones de figurar en el SIU para que les pase la nota. Y eso significa volver a lo que les decía al principio, un acuerdo de simple palabra, en donde quizás es más perjuicio para el docente que para el alumno. O incluso esto, si el alumno perdió el tiempo y perdió la materia y cursó y estudió, o sea, también entiendo es un perjuicio grande. Así que bueno, por esa razón sí les aclaro a todos, aquellos que no estén en condiciones no van a poder rendir los parciales, se va a hacer un control de quienes están en condiciones de cursar, tanto entre el aula virtual con los que estén inscritos en el SIU. En todo caso, si por alguna razón, por error, omisión, lo que fuera, pueden rendir o pueden seguir cursando, al final del cuatrimestre, donde ya el departamento de alumnos hace un filtro completo, o sea, termina de hacer todos los chequeos, ahí es cuando me muestran la planilla final y yo puedo pasar las notas. Entonces, en ese momento, por más que hayan rendido, tengan nota aprobada, lo que sea, si no las puedo pasar en esa planilla, perdieron todo lo que hayan cursado en el cuatrimestre, ¿sí? Así que bueno, espero que quede esto claro. De todas maneras, si hay dudas, lo vemos después cuando finalice la clase de hoy. Bien, en cuanto al tema de estas condiciones o requisitos de la materia, también los alumnos que no cumplan las condiciones para cursar van a ser desmatriculados del aula virtual al momento de realizar todas estas verificaciones, ¿sí? Todavía no se realizó esa verificación, todavía algunos se están inscribiendo fuera de término en el SIU, entonces por esa razón también nosotros decidimos esperar un poquitito para recién la semana próxima, o sea que ustedes terminen de matricularse toda esta semana y la semana próxima arrancar con las verificaciones. Y bueno, en caso de que haya alumnos que no cumplan, se los desmatriculará. Alumnos que quizás, bueno, se nos pase, como les digo, eso no significa y no significa compromiso de parte de la cátedra de guardarles nota ni nada. Ya cada uno sabrá si está en condiciones o no y por ende si al final del cuatrimestre se le va a poder pasar la nota o no. Hay alumnos que a veces por cuestiones administrativas hay demoras, por ahí se traspapela alguna nota o lo que fuera, y no figuran en nómina, que es lo que decimos en la planilla del SIU, yo les aviso, le pongo la nota en la planilla que yo publico y ahí les aviso que no figuran en nómina para que ustedes tengan tiempo de ir resolver su problema en departamento de alumnos para que los habiliten. Entonces,
Si el reclamo corresponde, el departamento de alumnos los va a habilitar en el SIU y yo voy a poder pasarles la nota. Si el reclamo no corresponde, ahí en el departamento de alumnos les van a explicar si corresponde o no. En el caso de que no correspondiera, volvemos a lo que les decía antes, esa nota se perderá, ¿sí? Siempre les voy a avisar, obviamente vamos a tener ahí unos días de espera hasta que ustedes puedan resolver, o bueno, si demora, después el departamento de alumnos me comunica que ustedes ya están en condiciones de que les pase la nota, que era un error administrativo, y bueno, yo no tengo ningún problema, les paso la nota, ¿sí? Pero bueno, todo esto siempre que ustedes estén cursando dentro de los lineamientos de la facultad, dentro de lo que corresponde al plan de estudio. Bien, en cuanto a la comunicación, tenemos los comunicados de cátedra que se van a hacer a través del grupo de Facebook de la materia y del panel de avisos del aula virtual, ¿sí? Generalmente lo más ágil para nosotros es hacer la comunicación a través del grupo de Facebook, porque lo ven más rápido, lo tienen en el celular, les sale rápido la notificación. En el panel de avisos por ahí puede haber quizás el tema de la info de las notas, ¿sí? Que es algo no tan urgente que bueno, ustedes cuando ingresen al aula lo van a poder ver, ¿sí? Todos los mensajes de los foros del aula entiendo que se envían por correo, ¿sí? Pero hay cierta demora, no se manda de forma inmediata. A veces sí, a veces no, no sé de qué depende o cómo está el algoritmo para el envío de correos, pero a veces se hace una vez al día, a veces se hace 2 veces al día, entonces tiene cierta demora. Por esa razón no suelo utilizar mucho el tema de los foros o el panel de aviso para algo urgente de la materia, ¿sí? Sí, en lo del grupo del Face, porque eso se ve de forma inmediata. Así que van a ser poquitos los avisos o comunicaciones que estén a través del foro panel de avisos del aula virtual, ¿sí? En cuanto a otras consultas, consultas generales de la materia, alguna duda que tengan respecto a algún contenido o a la resolución de algún ejercicio o de un ejemplo que por ahí tengan en la teoría, lo vamos a hacer a través de los foros del aula virtual. Hay un foro por cada unidad temática en donde ahí vamos a plasmar todas las dudas, cosa de que una duda de un alumno sirva para aclarar también la duda de otros compañeros, ¿sí? En caso de que se necesite una consulta presencial, lo coordinamos, no tengo ningún problema. Dado que vamos a hacer por ahora las clases asincrónicas y ustedes van a poder manejar sus tiempos, podríamos coordinar, como para que no les choque con ninguna otra materia el horario de la consulta, podríamos coordinar para los lunes dentro de nuestro horario de teoría, en caso de que sea necesario una consulta presencial, y sería en el gabinete 18, ¿sí? El que necesite consulta también coloca un mensajito en el grupo de Facebook del aula virtual, profe, necesito una consulta de teoría, entonces ahí coordinamos y queda también el aviso para cualquier otro alumno que quiera dar esa consulta, ¿sí? En cuanto a, bueno, temas puntuales de cada uno, por ahí justificar inasistencias, por si tienen algún inconveniente en el acceso a alguna actividad, o cualquier cuestión personal, van a poder hacer sus consultas, ya sea presencial, si coordinamos la consulta presencial, o bien a través de un mail, ¿sí? Colocando en el mail, en el asunto del mail, consulta TAC, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque tenemos otras materias y por ahí cuando el alumno hace la consulta no sabemos de qué materia estamos hablando o en qué planilla buscarlo, ¿sí? Entonces, por esa razón sí es importante que coloquen de preferencia en el asunto del mail el nombre de la materia. ¿Por qué en el asunto? Porque por ahí también cuando estamos cerca de fechas de examen, o sea, de parciales, es como que en ese momento le damos prioridad
justamente a los alumnos de la materia que están por rendir parcial. A ver, ahí admitimos. Entonces, por esa razón es importante que coloquen el asunto de la materia, de modo que nosotros, sabiendo que esa materia está próxima a tener un parcial, frente a toda la catarata de mails que llegan, le vamos a dar prioridad, ¿sí? Así que bueno, eso también, por favor, siempre hacer referencia en el asunto de las comunicaciones, el nombre de la materia. La comunicación siempre va a ser por mail, como les decía, presencial, a través de los foros en caso de que sea alguna consulta de algún contenido de la materia o algún ejemplo que les haya dejado. Pero no vamos a utilizar ni los mensajes del aula virtual ni los mensajes de Messenger del Face, ¿sí? Vamos a establecer solamente este canal de comunicación, que es el mail, que les dejé al inicio, donde está mi nombre. Lo mismo con el profe de práctica, de modo que centralicemos en un solo lugar la comunicación, ¿sí? Así que bueno, directamente si envían comunicación a través del aula virtual o envían comunicación a través del grupo de Face, sepan que es posible que no reciban respuesta porque nosotros directamente ni siquiera ingresamos a ese lugar para revisar los correos, los mensajes y eso, ¿sí? Así que más que nada, bueno, para que lo tengan presente, que es siempre por mail, al mail que está en las primeras diapositivas. Bien, en cuanto a las clases, bueno, yo un poquito les adelanté que las clases teóricas van a ser asincrónicas, virtuales asincrónicas. En caso de que se requiera un encuentro presencial, se los vamos a comunicar a través del grupo de Face, ¿sí? Ahí van a tener material que les vamos a subir al aula virtual, el video de la clase, algunos ejemplos de clase. El profe de práctica también semana a semana va a estar subiendo los trabajos prácticos para que ustedes los tengan con anticipación y lo puedan descargar antes de ir a la clase de práctica. La modalidad en la práctica es un desarrollo de los trabajos prácticos en grupo. Van a desarrollar dentro del horario de clase todos los ejercicios, o la mayoría, si queda alguno por cuestiones de tiempo va a ser muy poquito, pero la mayoría de los ejercicios se resuelven dentro de la clase, ¿sí? El profe ya les va a ir explicando igualmente la modalidad. El tema es que vayan haciendo desarrollos por grupo, que pasen al pizarrón para, bueno, desarrollar eso que resolvieron. Se les va a dar un tiempo para que lo desarrollen en papel y luego, una vez corregido, revisado por el docente, van a pasar al pizarrón a copiar el ejercicio, ¿sí? Entonces, la idea es que, bueno, a todos les va a quedar un ejercicio bien resuelto. Seguramente no llegan todos a hacer todos los ejercicios porque se dividen en grupos, pero la idea de que se lleven el ejercicio copiado es para que ustedes ya cuenten con la resolución y cuando resuelvan esos ejercicios que no llegaron a hacer dentro de la clase, tengan con qué comparar, ¿sí? Con qué corregir, o si hay alguna diferencia o algo que no comprendan cómo se llegó a ese resultado. Si bien siempre en la clase se trata de explicar, pero puede que por ahí al momento de resolver quede todavía la duda, también pueden planificar, solicitar una consulta con el docente de práctica con la misma modalidad que les decía que sería para conmigo. A través del grupo de Facebook colocan un mensajito, o sea, está habilitada la publicación para solicitar consultas, ¿sí? El grupo de Facebook no es para hacer preguntas respecto a los temas, sino más bien para información, ¿sí? En donde nosotros les informamos sobre si hay un encuentro presencial, si hay una suspensión de clases, si hay alguna demora en el inicio de la clase o lo que fuere. Y por otro lado, para que ustedes también puedan pedir su consulta y nosotros lo veamos de manera inmediata y le podamos responder lo más pronto posible, ¿sí? Y de modo que al responderles también les quede al resto de los compañeros la información
y sepan que pueden asistir a esa consulta, ¿sí? Bien, en cuanto a las evaluaciones, tenemos distintos ítems en lo que es la evaluación, no es solamente el tema de los parciales, sino también un ítem que llamamos participación activa, ¿sí? Ya les deben haber explicado en algún momento, deben haber tenido reuniones respecto al nuevo plan de estudio y todos estos cambios que por ahí eran necesarios. Entonces, una de las cuestiones que había que introducir era el desarrollo por competencias, ¿sí? La capacitación de ustedes como alumnos por competencias. ¿A qué nos referimos con las competencias? Que no es solamente la nota por estudiar el contenido de la materia, sino también desarrollar competencias de comunicación, competencias de trabajo en equipo, ¿sí? Son algunos ejemplos, hay un listado enorme de todas las competencias. Y por esta cuestión es que nosotros introducimos, ya veníamos haciéndolo desde años anteriores, o sea, sabíamos que esto era necesario, entonces por ahí desde la cátedra sí nos fuimos adelantando, así que no hay un cambio muy grande, digamos, en cuanto a lo que es evaluación. Y eso es la participación activa, ¿sí? La idea es de promover la comunicación, que ustedes también no solamente vayan a la clase a recibir el contenido de la materia, sino también que ustedes puedan participar, que se animen a preguntar, incluso a investigar, a compartir eso que investigaron. Es como una manera también de motivar a que el alumno haga un poquitito más y desarrolle esas capacidades de comunicación, de investigación, de trabajo en equipo. Entonces, por esa razón, el docente de práctica, más que nada, es el que va a estar observando ese desempeño de cada alumno en cada clase que ustedes asistan, ¿sí? Entonces, bueno, también esa es la idea, por un lado, en la parte práctica, el puntaje de participación activa, y por otro lado, la participación que ustedes tengan en los foros, ¿sí? Si algún compañero hace una consulta, no necesariamente los docentes tenemos que contestar. Tranquilamente, si hay otro compañero que sabe la respuesta, puede hacerlo. Entonces, cuando yo ingreso al aula virtual, reviso los foros y voy asignando puntajes tanto a los alumnos que participan con alguna consulta, como a los alumnos que responden. Obviamente, el alumno que responde tiene más puntaje, ¿sí? Se le asigna mayor puntaje. O el alumno que por ahí encontró algo, alguna información, algún material que sirva, ya sea video, página web, un libro, lo que fuere, o un capítulo de un libro, un paper, ¿sí? Lo que tengan para compartir en referencia al tema que estamos tratando en la materia, lo pueden compartir, obviamente también colocar de dónde extrajeron eso, el link, y mientras más completa esté la información, obviamente se les va a asignar mejor puntaje, ¿sí? Entonces, al final de la materia, el puntaje acumulado que vaya teniendo el alumno va a permitir que nosotros armemos una escala de valor y asignemos a cada uno un puntaje o una nota de participación activa, ¿sí? Ahí obviamente está incluido el puntaje que ustedes obtienen en las clases prácticas como también en su participación dentro del aula virtual, ¿sí? La idea es que deben tener al menos 3 puntos, o sea, una nota de 3, para alcanzar este requisito de participación activa, ¿sí? En el caso de que estén aspirando a la promoción. En cuanto a los trabajos prácticos, como les decía, se desarrollan en clase, se deben realizar en grupos. El profe de práctica les va a decir cómo es la presentación, en qué momento van a tener que presentar, ¿sí? Todo eso se los va a ir indicando en la primera clase práctica. La idea es que tengan presentados los trabajos prácticos antes de rendir los parciales, ¿sí? Eso los va a habilitar a rendir el parcial de práctica y en caso de aspirar a la promoción, el parcial de teoría.
Bien, en cuanto a los parciales, el régimen de los que quieran aspirar al régimen de promoción, es decir, finaliza la materia, tienen su nota de promo y no rinden más nada de la materia, van a contar con 2 parciales de práctica, que bueno, se les va a informar también dentro del cronograma qué día sería. Creería que sería un lunes, como para que no pierdan clases prácticas, pero de todas maneras igual ya les voy a armar bien el cronograma y les paso las fechas, ¿sí? Esos parciales de práctica se aprueban con el 70% del puntaje. En caso de no aprobar, de no alcanzar el 70%, van a contar con un recuperatorio. En caso de ir al recuperatorio, igual siguen en condiciones de aspirar a la promoción, no hay ningún problema. El tema de promocionar la materia significa obtener al menos un 7 en cada parcial o en su defecto en los recuperatorios. En caso de aprobar con el puntaje que les permite aspirar a la promoción, rendirían parciales de teoría, ¿sí? Que también son 2. Estos son a través de un cuestionario en el aula virtual, son cuestionarios tipo múltiple choice, unir con flecha, casillas desplegables, ¿sí? De ese tipo, de ese estilo. Y esos parciales se aprueban con el 60% del puntaje. Eso sí, los parciales de teoría no tienen recuperatorio, ¿sí? Así que bueno, recuerden, tema de parciales de práctica, pueden aprobar incluso en el recuperatorio, tema de teoría, no, ¿sí? Esa es la exigencia para promocionar la materia. En caso de que desaprueben algún parcial de teoría, van a pasar automáticamente al régimen regular, ¿sí? ¿Qué es el régimen regular? Ustedes es como que aprueban la parte práctica y al final de la materia o en algún otro turno de examen deberán inscribirse para rendir en mesa de examen la parte teórica, ¿sí? Por esa razón, como el alumno regular rinde en mesa de examen la parte teórica, no les tomamos durante la cursada los parciales de teoría, ¿sí? Entonces, también aquellos alumnos que estaban aspirando a régimen de promoción y desaprueban un parcial de teoría, tienen la chance de seguir cursando la materia, regularizarla, o sea, aprobar la parte práctica, y después en mesa de examen rendir la teoría, ¿sí? Obviamente, si desaprueban, tanto para los que están aspirando a promoción como los regulares, si desaprueban un parcial de práctica, quedarían libres en la materia, ¿sí? Porque ya están desaprobados. Entonces, al desaprobar un recuperatorio, no hay más chance de continuar en carrera dentro de la materia, ¿sí? Así que en ese caso quedan como alumnos libres y les quedará la chance quizás, en caso de que no quieran perder la materia, de rendirla como alumno libre, ¿sí? En cuanto al trabajo final de la materia, ¿sí? Hacia el final de la materia se debe presentar un desarrollo, ¿sí? Que nosotros le llamamos trabajo final. Vamos a ver una herramienta que se llama Flex. Vamos a aprender a usarla durante la cursada y esa herramienta nos va a permitir el desarrollo de un trabajo final que ustedes tienen que presentar, ¿sí? En este caso, el trabajo final lo deben presentar todos los alumnos, tanto los regulares como los promocionales, ¿sí? Porque es parte de aprobar la parte práctica. Así que bueno, ¿cómo se tiene que entregar ese trabajo final? Se va a entregar en formato digital a través del aula virtual. Ahí se les va a dar, igual ya llegado el momento, se les va a explicar todas las condiciones para la entrega de ese trabajo. Va a ser un archivo PDF en lo que respecta al informe, nada en papel, nada en formato físico, ¿sí? Y van a tener que exponer el desarrollo del trabajo, ¿sí? Ahí veremos, dependiendo de los tiempos que estemos manejando para ese entonces, si podemos hacer esa exposición presencial o se las pedimos que hagan en video, ¿sí? Ya llegado el momento, también les vamos a indicar cómo sería la exposición de ese trabajo. Esta instancia de evaluación, que es el trabajo final, tiene 2 ítems en donde nosotros calificamos. Una es con respecto al desarrollo del trabajo, que es una calificación grupal. Entonces, se le asigna a todo el grupo que haya desarrollado ese trabajo la misma nota,
¿sí? Y hay una calificación individual que tiene que ver con respecto a la exposición que hayan realizado, ya sea en forma presencial o en el video. Y ahí, bueno, ya es de cada uno de que se nota el conocimiento que tiene respecto al desarrollo que hicieron, no solo el conocimiento, sino también las competencias, que acá también se van a observar, la forma en que ustedes se comunican, el volumen de voz, por ahí también el tema de la seguridad que ustedes demuestren. Por eso es importante que antes de la exposición o antes de grabar el video, lo practiquen, ¿sí? Porque la idea es que ustedes vayan desarrollando estas capacidades para que el día de mañana, cuando les toque ejercer su profesión, puedan pararse frente al cliente, frente a una sala que está escuchando la exposición o la presentación de su desarrollo, ¿sí? Entonces, más que nada, esto es como a nivel de práctica, ¿sí? Para que ustedes se vayan soltando y vayan desarrollando esas capacidades de comunicación y de oratoria. Bien, en el caso de para los requisitos para aprobar la materia, ¿sí? Para los alumnos promocionales, se solicita la asistencia a las clases prácticas, que no debe ser inferior al 80%. Eso significa que durante todo el cuatrimestre solo pueden tener 2 faltas, ¿sí? Punto número 2 son los trabajos prácticos. Tienen que presentar y aprobar todos los trabajos prácticos. Si hay un trabajo práctico que tiene demasiadas observaciones, el docente les observará y tendrán que rehacer ese trabajo, ¿sí? El punto número 3 son los exámenes parciales. Deben aprobar los exámenes de tipo práctico con un puntaje de 7 o más, y las evaluaciones de tipo teóricas con un puntaje de 6 o más, ¿sí? No se redondea, es el puntaje mínimo, 7 o 6. El que tenga 5.50 lamentablemente tendrá que recuperar. El que tenga 6.50 en la práctica tendrá que recuperar, ¿sí? Por esa razón también cuando calificamos nos lleva tiempo, ¿sí? Pero evaluamos bien cada examen para realmente no equivocarnos con lo que es el puntaje. Entonces, capaz que hay algún alumno que tiene 6.50, obviamente volvemos a revisar el examen y vemos si realmente es así, si quizás nosotros nos confundimos y se le puede asignar un poquitito más para que llegue ese 7, ¿sí? Lo revisamos bien, pero hay casos en los que realmente ni revisándolo con la mejor voluntad del mundo llegan a un 7, ¿sí? Entonces, si la nota lamentablemente es 6.50, la nota que ustedes después les publicamos y obtienen como nota del examen, tendrán que recuperar, ¿sí? Así que bueno, eso también aclaro porque después vienen con la consulta de profe, yo tengo 6.50, no me puede redondear, igual puedo recuperar. 6.50 es el 65% del examen y las condiciones de la materia para promocionar es 70% del examen, ¿sí? No lo vean como solo 50 centésimas, sino que en realidad es un 5% que les está faltando, ¿sí? Así que por esa razón también sepan que no, si figuran en la lista que tienen que recuperar es porque no alcanzaron a la nota que se necesita y bueno, tocará recuperar, ¿sí? En cuanto a la participación activa, para los alumnos que estén aspirando a la promoción, se les pide una nota de 5, o sea, 5 puntos, ¿sí? Y obviamente el desarrollo del trabajo final, exponerlo y aprobarlo. Para el caso de los alumnos regulares, ¿sí? Los que no estén aspirando a la promoción, ya se los voy a explicar. Termino esta parte con los promocionales, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener la nota final de promoción, ¿sí? De la materia? A través de esta fórmula que consta de el 40% de la nota equivale al promedio que ustedes obtengan en los exámenes parciales, los 4 exámenes, tanto de teoría como de práctica. Ese promedio, de ese promedio nosotros sacamos el 40%. A eso se le va a sumar el 20% de la nota que ustedes obtengan en participación activa, ¿sí? Y a eso se le va a sumar el 40% de la nota que ustedes obtengan en el trabajo final.
y acá vamos a hacer un ejemplo como para que quede claro. La fórmula es, entonces, 0,4, dijimos, por los exámenes parciales, más el 20% de la nota que tengan en participación activa, más el 40% de la nota que tengan en trabajo final. Bien, entonces, supongamos que ustedes tienen una nota de 8, supongamos, el promedio de los parciales les da 8, entonces acá les va a quedar 8 por 0,4, 3,2, ¿sí? Más, supongamos que en participación activa llegaron justito a los 5 puntos mínimos que se les pide, entonces van a tener un punto, ¿sí? 5 por 0,2 me da 1. Más, supongamos que en el promedio de las notas del trabajo final, por exposición y por el desarrollo del trabajo final, les fue súper bien y tienen un 10, ¿sí? Entonces, por 0,4, acá les da 4 puntos, ¿sí? Eso suma un total de 4, 5, 8,2, ¿sí? Esa es la nota de promoción. No tengo ahí el de la diéresis, pero sería aproximada, a ver si está acá. No, no está. Bien, aproximadamente igual, porque acá esto va por redondeo, entonces me queda 8 como nota final. ¿Se entiende cómo es la fórmula para obtener la nota de promoción? Sí, profe. Bien. Bueno, de todas maneras, en la planilla que yo presento al final, cuando les publique, va a figurar todo eso. Cuál fue su nota en exámenes parciales, detallado cuál es la nota en cada parcial, detallada la nota que obtuvieron en participación activa, la nota en el trabajo final, por defensa y por desarrollo del trabajo, y después, bueno, viene ya la nota final de promoción, ¿sí? Pero bueno, más que nada para que ustedes sepan de entrada qué es lo que se va a evaluar, para que vean que no es un solo ítem y vayan organizándose y teniendo en cuenta durante la cursada, ¿sí? Para que no haya sorpresas, porque al final de la materia me dicen, nunca pusieron un mensajito o compartieron nada o respondieron a ninguna consulta, entonces no tienen participación en el aula virtual. Quizás vinieron a clase, pero nunca participaron, estaban ahí al fondo, escondidos, entonces el profe nunca tuvo la oportunidad de ver realmente cómo era su desempeño en la materia. Por lo tanto, o tienen muy poquito puntaje en participación activa o directamente no lo tienen. Y si no alcanzan este requisito del mínimo de 3 puntos para regulares o 5 para los promocionales, no tienen nota de participación activa. Entonces me dicen, no, profe, pero yo tengo todos los parciales aprobados y presenté el trabajo final. Bueno, está faltando la parte de participación activa. O con los trabajos prácticos, ¿sí? Algunos por ahí no presentan los trabajos prácticos, sobre todo hacia el final de la materia, y por ende no van a poder rendir. O si no nos dan los tiempos y no podemos hacer ese control con el profe de quiénes presentaron y quiénes no los trabajos prácticos, quizás rinden, pero sepan que si no presentaron los trabajos prácticos no están cumpliendo con todos los requisitos para la materia. Entonces, por más de que tengan buena nota, el requisito también es los trabajos prácticos, ¿sí? Así que bueno, vamos con la siguiente diapo, que es para los alumnos regulares, ¿sí? Esto sería rendir la parte teórica en alguna mesa de examen. ¿Qué se les pide? Lo mismo que a los promocionales en cuanto a asistencia, solamente hasta 2 faltas durante todo el cuatrimestre. Obviamente que si se enferman o lo que fuere, tienen que presentar justificativo, eso escanean el certificado médico y lo envían por mail, me lo envían a mí, pueden ponerlo al profe de práctica también en copia, o directamente si van a la clase se lo presentan a él para que él ponga en su planilla de asistencia que tiene justificada la inasistencia, ¿sí?
Bueno, los trabajos prácticos, también presentar y aprobar todos los trabajos prácticos. Exámenes parciales de tipo teórico, aprobar con un mínimo de 6. La participación activa con un mínimo de 3 puntos. Y el trabajo final, que hay que desarrollarlo, exponerlo y aprobarlo, ¿sí? Bien, en cuanto a la parte de rendir el examen de teoría en alguna mesa de examen, ¿sí? En este caso consta de un examen de contenido teórico que ustedes se anotarán en el turno de examen que quieran rendir. Ese día vienen al examen, generalmente me van a encontrar en el gabinete 18, ¿sí? Por ahí pasa que me están buscando por toda la facultad y no saben dónde estoy, porque a veces tenemos que ir a algún aula donde haya lugar, entonces directamente yo prefiero que el punto de encuentro sea el gabinete 18, que es el gabinete de la materia, y que en caso de que nos movemos de aula y alguien llega tarde, yo le dejo un cartelito ahí en la puerta del gabinete, no, estamos en tal aula, ¿sí? O si nos trasladamos de ese lugar, yo les pongo también en el grupo de Facebook un mensajito, estamos en tal aula, ¿sí? O en tal lugar. A veces estamos en la sala de profes, ahí arriba de los gabinetes, o a veces en algún aula arriba de biblioteca, a veces en el centro de cómputo, ¿sí? En el lugar que por ahí tengamos disponible. Eso cuando tenemos demasiados alumnos, porque si no son muchos los alumnos, directamente el examen se toma en el gabinete, ¿sí? Así que bueno, para que sepan siempre, antes de andar deambulando por la facu buscándome, van ustedes directo al gabinete, ¿sí? Entonces, el examen, una vez que, bueno, se anoten, asistan ese día, se les va a hacer pasar al aula o al gabinete donde sea que rindamos y se les va a dar 3 temas para que ustedes expliquen o desarrollen esos 3 temas, ¿sí? Si desarrollan bien, medianamente bien esos 3 temas, se les sigue preguntando del resto del programa de la materia, ¿sí? Si de esos temas no saben alguno de los temas, no se sigue preguntando, ¿sí? Ahí nomás, bueno, se da por cerrado porque se supone que ustedes tienen que saber mínimamente algo de cada tema, ¿sí? Entonces, por eso les decía, el desarrollo que ustedes hagan o la exposición que hagan tiene que ser medianamente buena para que puedan seguir con el resto de las preguntas. Si se ve entre esos 3 temas que no saben, que no estudiaron, que les faltó preparación, lamentablemente se cierra ahí el examen, porque no es la idea hacerlo sufrir al alumno y seguirle preguntando y que siga ahí sufriendo. O sea, ya el alumno sabe que si ya desde entrada no se siente bien, o sea, es mejor cerrar ahí el examen y que vuelva en otro momento y se prepare mejor, ¿sí? Ahora, si se ve que el alumno sí estudió, que es una cuestión por ahí de que se tiene que tranquilizar, y eso también es ir tranquilos, es explicar lo que estudiaron, no hay nada del otro mundo. También por ahí a veces notamos los docentes que están nerviosos y les damos ese ratito como para que respiren, se calmen y puedan seguir con el examen, ¿sí? Pero créanme que sí se nota por ahí cuando al alumno le falta preparación y en esos casos preferimos no seguir preguntando, ¿sí? Porque eso también evita hacerles pasar a ustedes estrés o un mal rato, que por ahí no es agradable ni para ustedes ni para los docentes del tribunal, ¿sí? Así que bueno, también recomendación cuando tengan que rendir el examen final, ustedes practiquen, porque no es lo mismo yo sentada ahí estudiando a estar frente al docente, ¿sí? Siempre surgen nervios, hay otros docentes que no conozco que son parte del tribunal y están en la materia, o sea, ese día del examen, entonces también genera quizás un poco de ansiedad o de nervio, y si no estoy acostumbrado a exponer, se hace más complicado, ¿sí? Entonces también traten de, los que no están acostumbrados a rendir, sé que esta materia por ahí es de segundo año en algunos casos y de otros planes de estudio es de tercero, pero por ahí algunos no están acostumbrados a rendir, practiquen antes, prepárense bien,
Cosa de que, bueno, ustedes no arruinen su promedio en los exámenes, por después tener quizá una nota baja. Y otra, bueno, también para que sea una situación lo más agradable posible y positiva para ustedes, ¿sí? Como decía, no es difícil la materia, pero sí es necesario que se preparen bien porque la materia tiene muchas fórmulas, muchos algoritmos y por ahí eso es lo que un poquito los confunde. Yo obviamente quisiera que todos promocionen, ojalá y sea así. Generalmente son pocos los que regularizan nada más. Así que bueno, esperemos que tengamos este cuatrimestre buenos resultados y la mayoría o el 100% promocione y no tenga que quizás ir a rendir un examen final. Pero al que le toque rendir examen final, que sepa que si se prepara bien y estudia, se aprueba la materia, no es de esas materias imposibles de aprobar, pero bueno, siempre que cumplan con los requisitos, ¿sí? Bueno, el examen, como les decía, es oral. También se necesita que ustedes respondan por lo menos al 60% de lo que se les haya preguntado, ¿sí? Bien, vamos con los alumnos libres. En el caso de los alumnos libres, bueno, tenemos una serie de pasos. Se supone que los alumnos promocionales y regulares, durante el transcurso de la materia, fueron aprobando la parte práctica, ¿sí? Los promocionales aprobaron la parte teórica, entonces llegamos a final del cuatrimestre y no deben nada, promocionaron la materia. Para los regulares llegamos al final del cuatrimestre, les falta rendir la teoría en algún momento cuando se sientan preparados. En el caso de los libres no pasa así, ¿sí? En el caso de los libres tienen, justamente como no cursaron la materia, no fueron aprobando la parte práctica. Entonces, es imposible el día del examen hacer una única evaluación de todo lo que en realidad a otros alumnos les llevó realizar durante todo un cuatrimestre, ¿sí? Entonces, por esa razón, hacemos la evaluación de los alumnos libres de forma, como instancias, ¿sí? Entonces, asignamos la primera instancia, que es la presentación de los trabajos prácticos y el trabajo final. Ustedes se comunican con la cátedra, informan que se van a presentar como alumnos libres en tal turno de examen. No sé, supongamos que alguien va a rendir, por decirles algo, alguien va a rendir ahora en septiembre. Entonces, que haya una mesa, supongamos, el 15 de septiembre. Profe, yo me voy a presentar a rendir en la mesa del 15 de septiembre. Listo. Con esa información yo les habilito al final, en el último módulo del aula virtual, les habilito un link en donde ustedes van a subir los trabajos prácticos y el trabajo final, ¿sí? Eso se tiene que hacer, o sea, informar no hay problema, lo pueden hacer quizás con un mes de anticipación, no hay drama, ¿sí? Para que yo les habilite. Pero ustedes van a tener de plazo hasta 10 días antes de la fecha del examen para subir los trabajos prácticos y el trabajo final. O sea que si la mesa es el 15 de septiembre, ustedes tendrían tiempo hasta el 5 de septiembre para subir todos los trabajos prácticos y el trabajo final en ese link que yo les voy a habilitar en el aula virtual, ¿sí? Una vez que ustedes presentaron eso, el docente de práctica los descarga, evalúa, corrige. Si aprueban los trabajos prácticos, o sea, están bien desarrollados, y aprueban el trabajo final, ¿sí? El desarrollo del trabajo final, ahí nos comunicamos con ustedes vía mail entre 24 a 48 horas antes del examen. O sea, de nuevo, si el examen es el día 15, entre el 13 y el 14 nos vamos a estar comunicando, ¿sí? Para avisarles que tienen que rendir, en realidad nos vamos a comunicar entre el 12 y el 13, ¿sí? Para avisarles que entre el 13 y el 14 ustedes tienen que asistir a la facultad o en su defecto hacerlo de forma virtual, sincrónica, ¿sí? Tienen que hacer la defensa de ese trabajo, o sea, la exposición. Si aprueban la exposición, recién están habilitados a rendir en la fecha del examen, o sea, el 15,
un examen de práctica y que si aprueban ese examen de práctica, pasan a la siguiente instancia que es el examen de teoría, ¿sí? Que es el examen oral. Entonces, esto sí yo por ahí trato de explicarlo despacito y paso a paso, porque la mayoría no se acuerda, no ve esto, quieren rendir libre, van, se anotan en la mesa de examen, pero si nunca presentaron los trabajos prácticos y nunca hicieron la defensa del trabajo final, es como que están ausentes en esas instancias. Por lo tanto, no están en condiciones de rendir la parte práctica y la parte teórica en la fecha del examen, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? O les corresponde un ausente o les corresponde un desaprobado. El tema es que ahí ya pierden la chance de poder inscribirse en otro turno de examen o se arruinan ustedes el promedio, ¿sí? Entonces, esto sí ténganlo en cuenta, el tema de los plazos, para que presenten las cosas a tiempo. Justamente se hace con 10 días de anticipación el tema de los trabajos prácticos, para que el docente tenga tiempo de corregir, de hacer las observaciones necesarias. En caso de que no aprueben, esperamos que no, pero en caso de que no aprueben o lo que fuera, también se les informa y ustedes tienen la posibilidad de borrarse de esa mesa de examen, ¿sí? Entonces ya sepan que 2 días antes de la mesa de examen no se pueden borrar, ¿sí? O sea, cuando ustedes estén defendiendo el trabajo final, ya está, ya están inscritos en la mesa de examen. Si no defienden bien, se nota que les faltó preparación, que se hicieron hacer el trabajo con otro compañero o lo que fuera, se nota, créanme, eso en la defensa. Entonces, lamentablemente les va a tocar un desaprobado. Y si desaprueban, ya les toca el desaprobado en el acta porque no están habilitados a rendir las otras instancias, ¿sí? Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta, para que con el tema del trabajo final no lo subestimen y traten de desarrollarlo ustedes y no con ayuda, ¿sí? En caso de presentarse, como les decía, como alumnos libres. Obviamente la exigencia es mayor porque no se los pudo evaluar durante la cursada, porque no se los conoce, por ahí hay en el tema de durante la cursada uno va viendo el desempeño del alumno, conoce si el alumno llevó la materia al día o no, y es fácil identificar si en el momento del examen está nervioso y se está confundiendo por nervio o realmente no se preparó bien, ¿sí? Pero es porque los conocemos. Entonces, por ahí, sí, el alumno que cursó la materia y le toca ir a rendir regular, nos damos cuenta, sabemos que el alumno sabe y le damos ese tiempito de, bueno, a ver, calmate, respira y seguí, ¿sí? Pero al alumno que por ahí no cursó la materia, no lo conocemos, no sabemos, entonces, obviamente, sí, se le da un tiempo para que se calme, para que respire o lo que fuera, pero no podemos saber si el alumno realmente sabe o no sabe la materia, porque no lo hemos visto cursar durante todo el cuatrimestre, ¿sí? Entonces, de ahí es que viene quizás que el alumno siente más exigencia. En realidad se le va a pedir simplemente los mismos contenidos de la materia que se les pidió al alumno que cursó en la parte práctica, y lo mismo, de la misma magnitud, hacer el examen oral que cuando rindan la parte teórica. Pero bueno, si no cursaron, por ahí sí se genera un poco esa dificultad o ese nerviosismo, ¿sí? Por ese lado es que por ahí el alumno lo siente como más exigente. No por el tema de que el docente les va a exigir, digamos, más contenido o más nota, no, se aprueba con 6, igual que al resto de los alumnos, pero bueno, tiene que cumplir, sí, con estas instancias de evaluación que lo habilitan a rendir, ¿sí? Porque de hecho los alumnos que promocionen o que regularicen están cumpliendo con la instancia de los trabajos prácticos, el trabajo final, la defensa del trabajo final, rinden un parcial de práctica, rinden un parcial de teoría, ¿sí? Entonces, para el alumno libre, obviamente que se le exige todos esos pasos y no es solamente un examen de práctica y un examen de teoría, ¿sí? Porque si no, de esa forma es como que
al alumno que cursa la materia se le está exigiendo más que al alumno libre. Y en realidad la exigencia tiene que ser la misma para todos los alumnos, ¿sí? Así que bueno, por esa razón, recuerden cuáles son los pasos. Si hay alguna duda y quieren consultar, no tengo problema, me consultan y vuelven a leer esta diapositiva, va a quedar disponible en el aula virtual, la descargan, la leen, anoten las dudas que tengan y si es necesario que hagamos una reunión, ya sea así virtual o quieren presencial, porque necesiten que me explique mejor, no tengo ningún problema, pero sí necesito que todo lo que hablamos ahora, lo que se informó, quede claro desde un principio, para que evitemos sorpresas al final del cuatrimestre, ¿sí? Que la mayoría se olvida y después me preguntan, profe, y yo presenté los trabajos prácticos, pero no tengo nota en participación. Yo ahí les digo, lean el archivo que se dio al inicio de clase, ¿sí? Están claras desde el inicio las condiciones, entonces no hay sorpresas para nadie y nosotros como docentes también tenemos la tranquilidad de que se informó y ustedes como alumnos tomaron la decisión de cómo quieren llevar la materia, si quieren cumplir los requisitos o no, ¿sí? Así que bueno, esas serían las condiciones de evaluación para las tres opciones de la cursada, promocionales, regulares, y en el caso de los alumnos libres, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos entonces todo con la info de la cursada 2025. Si hay alguien que tenga dudas o consultas, pasamos al espacio de preguntas. Aquellos que no tengan dudas y quieran retirarse, no hay ningún problema. Yo ahora les voy a estar habilitando el material para la clase del miércoles. Este miércoles no tenemos clase presencial, no tenemos clase práctica, vamos a ir avanzando un poquitito con la teoría, ¿sí? Como para que entre el miércoles y el lunes ustedes ya completen la teoría y tengan suficiente material para arrancar la práctica el próximo miércoles, ¿sí? Sería miércoles 27 que arrancamos con la teoría, con la práctica, ¿de acuerdo? Así que bueno, me despido por ahí los que se quieran retirar y me quedo acá un ratito para los que tengan consultas. Profe, la actividad 1.1 que está en el aula, ¿sería también para el lunes o sería para este miércoles? Ahí te digo. Sí, la 1.1 creo que es introducción que decía, ¿verdad? Claro. Sí, es cortita. Si pueden ir haciendo ya para el miércoles, sería ideal, ¿sí? Porque yo les voy a habilitar la 1.2 para que también hagan el miércoles. Y la 1.3 va a ser para el lunes que viene. Así que bueno, se supone que con esas tres actividades ustedes ya van a tener el contenido para el primer práctico. Ok, profe. Me despido entonces, Bien. profe. Bueno, nos estamos en contacto. Chao, chao. Adiós. Profe, una Sí. consulta. ¿Los parciales son presenciales o virtuales? Los prácticos son presenciales. Los teóricos son virtuales. ¿Sí? Prácticos presenciales, teóricos virtuales. Profe, Sí. al inicio había dicho con respecto al tema de la nota promoción, que la cual, si es que tenemos en algunas, sí o sí tenemos que tener las materias previas, las correlativas aprobadas para poder acceder a la nota promoción y que nos registres en el CIU. Sí. Pero se refiere a que supongamos que una de las dos materias correlativas está en estado regular todavía, entonces todavía no se va a poder acceder a la nota promoción. No, ahí van a pasar, van a figurar en el CIU, en el listado, pero solo me va a permitir pasarlos como regular. Si tienen regularizada la nota anterior, la correlativa anterior, sí están en condiciones de cursar la materia, pero no de promocionarla. Entonces, yo les voy a poder pasar como regulares, ¿sí? Porque ustedes cumplen los requisitos de práctica. Ya. Cuando aprueben cuando aprueben la materia correlativa anterior, se anotan ustedes en mesa de examen de esta materia y rinden la teoría que les quedaría y ya está.
O sea, supongamos ahora en las siguientes mesas que llegan, si llegamos a rendir y sacarnos la regularidad de la materia esa, aún así seguimos en esa condición. Yo creería que sí. Bien, Porque por bueno, lo general en el CIU te hacen, te habilitan, como les decía, hasta el inicio del cuatrimestre, ahí verifican cómo es la condición del alumno y sí, ya estaría en condiciones de o aspirar a una promoción o de ir por la regularidad, ¿sí? De todas maneras, porque por ahí, no sé, a veces hacen excepciones en departamento de alumnos, yo no tendría problema en que todos rindan el parcial de teoría y después ver si están habilitados o no, si se les puede pasar la promoción o no, que esa es la otra, digamos. ajá, O sea, que ustedes sepan que si rinden y quizás en departamento de alumno aplican una excepción o lo que sea, y a mí me permite ingresarle la nota de promo, yo les paso la nota de promo. Si me permite solo la regularidad, bueno, será solo la regularidad, ¿sí? ok, Pero bien, bueno, mientras estén en condiciones, eso no es problema porque ustedes figuran en la materia. Así que bueno, ya sea o como regular o como promocionales, yo los voy a poder pasar en el informe final de la cursada. ¿Sí? sí, bien, eso nomás, Ok, gracias, profe. de nada. No te entiendo, Lucas. ¿Cómo sería para todas las materias? ¿A qué te referís? Hola, profe. Buenas. No, preguntaba si era la misma condición de que hay que tener los exámenes finales aprobados de las correlativas también en las otras materias que estoy cursando para poder Ten- manejar. Tengo entendido que sí, porque como esto es por sistema, cuando se habilita al momento de que nosotros pasamos las notas, deberías tener aprobadas las correlativas para que se te pueda asentar la nota de la materia en cuestión. Pero bueno, como le explicaba hace rato a otro compañero, a veces, no sé, en el CIU o en el departamento de alumnos hacen alguna excepción, sale alguna resolución y ellos en el sistema habilitan a que, no sé, suponete que vos en este momento sí tenés regular la materia correlativa, ponele que sea lógica computacional. La tenés regular, está todo en orden, podrías cursar ahora esta materia, y a lo mejor en estos turnos de examen la aprobaste, ¿sí? Rendiste lógica computacional, la aprobaste. En teoría, como lo hiciste dentro de la cursada, a vos solo se te habilitaría solo para regularizar teoría de autómatas, ¿sí? Pero a veces, como te digo, hacen excepciones, modifican ahí algunos parámetros en el sistema y se les habilita que el alumno pueda promocionar la materia. Pero eso recién yo lo voy a saber al final del cuatrimestre cuando voy a cargar las notas. Entonces, por ahí sí, como para evitar eso, digamos, contratiempos de ese tipo, porque yo ahí cuando voy a cargar digo, pucha, si este alumno venía bien y si hubiera rendido la teoría ya promocionaba la materia. O sea, entonces para evitar eso, por ahí yo sí les permito que igual rindan todos el examen teórico y después, al final de la cursada, ya se ve si se le puede pasar la nota o no, o solo queda como regular, ¿sí? Pero eso recién lo sé al final de la cursada. La otra es que por ahí yo veo, bueno, sí, estaba en condiciones quizás con esta excepción, estaba en condiciones de promocionar. Y a lo mejor no rindió los exámenes, bueno, también esa es la otra. Al final de la cursada, cuando estoy yo cerrando las notas, me comunico con esos alumnos y les digo, rendí tal y tal examen de teoría para que puedas aspirar a la promoción. Pero bueno, eso también a veces significa que el alumno está a 1000 al final del cuatrimestre cursando otras materias, rindiendo otras materias y tener que rendir 2 parciales de teoría juntos, por ahí se le hace pesado. Entonces, a mí no me modifica que todos entren a rendir los cuestionarios del aula virtual y después vemos quién estaba en condiciones de promocionar y quién no, y en base a eso se le pasa la nota de promo o se le pasa la regularidad en el CIU. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. A ver, tengo otra pregunta.
Claro, por eso, sí, por eso a veces ocurre esto de que hacen excepciones y se puede pasar la promoción. Entonces, por esa razón, capaz que si ustedes están bien y están cumpliendo con más de 7 en la parte práctica, yo les sugiero que rindan la teoría también. Entonces, después, bueno, al final del cuatrimestre vemos si estaban en condiciones de promocionar, va la nota de promo. Si no estaban en condiciones, el CIU no me va a dejar subirles nota y bueno, les subiré la regularidad. ¿Sí? Pero eso no sería problema mientras ustedes figuren en nómina. Eso es lo importante, que figuren para que yo les pueda pasar la nota. Sí, sí, Lisandro, con el tema de los reconocimientos, quizás haya alguna demora administrativa, pero en realidad cuando eso se resuelva, sí correspondería que te pase la nota, ¿sí? Así que no hay ningún problema si vos con reconocimiento tendrías aprobadas las correlativas, estarías en condiciones de ir cursando la materia, ¿sí? Y en cuanto se resuelva el tema administrativo, o sea, seguramente yo te voy a poner ahí en el listado, no figura en nómina, si es que no está figurando, para que, bueno, vos puedas resolver o ver de agilizar el trámite antes de cerrar el cuatrimestre. Y cuando cerremos el cuatrimestre, seguramente ya va a estar el trámite resuelto y vas a figurar en nómina y te voy a poder pasar la nota de promoción o la regularidad, dependiendo, bueno, de cómo te haya ido en la materia. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Si te dan en departamento de alumnos algún documento, nota, constancia de que que estás cursando como, digamos, con reconocimiento de materia, sí, escaneala la nota y mándamela por mail. Si no, bueno, igual yo te anoto ahí y después, bueno, igual de departamento de alumnos hago la consulta. Pero si te dieron algo por escrito, mejor porque ya tenemos, digamos, un paso adelantado. Ah, sí, los grupos ya los pueden ir armando a través del aula virtual, ¿sí? Ya está disponible para que ustedes, no me acuerdo si lo habilite igual ahora, ya me fijo, para que ustedes solos vayan organizándose en grupos, ¿sí? Va a estar habilitado hasta el próximo miércoles, cosa de que si ustedes, no sé, se arrepienten, si quieren cambiar de grupo, no hay ningún problema, lo pueden hacer hasta el miércoles que viene. A ver, ya me fijo. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, si no hay consultas, entonces estaríamos terminando la clase de hoy y ahora me fijo el tema de los grupos y les dejo ya habilitado